Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de Lario Espino, pues el día de hoy. Así que les hago la cordial invitación a que nos acompañen en este video, pues. Así que adivinen dónde estamos. Todos ya saben, ¿verdad? Pues por acá estamos en el cementerio de San Juan Los Llanos. Por acá venimos a visitar a mi mamita, ¿verdad? Ya que hace tiempo ya no habíamos venido por acá. Ahorita decidimos con mi hermana, ¿verdad?, venir a visitar a mi mamá, pues. Así es, amigos, pues por acá nos encontramos, por acá venimos a visitar a mi mamá, ¿verdad? Pues te trajimos flores. Ay, ya saben, amigos, pues es muy triste perder a un ser querido, ¿verdad? Pues lamentablemente no somos eternos en este mundo. Algún día todos nos tenemos que ir, así que mientras estamos en este mundo, disfrutemos día a día a todos los afortunados que todavía tienen sus padres a su lado, pues que lo disfruten, porque en este mundo no somos eternos, ¿verdad? Pues no sabemos cuándo nos vamos, así que disfrutemos el día a día, el cariño de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestra familia, ¿verdad? Pues como saben, si un día cuando ya no estamos en este mundo, pues la verdad todos se olvidan de nosotros, ¿verdad? Porque ya no existimos así. Solo un día le lloramos, unos meses, un par de años, lo olvidamos. De vez en cuando venimos a visitarlo. Nos olvidamos, nos ocupamos ya de nuestra familia, de otras cosas. Pues así que, así es. Mientras estamos aquí, pues disfrutemos. Ya que muchos de nosotros, pues, muchas veces hemos llorado, hemos entrado en una depresión, estrés, pues como saben, ¿verdad? Cuando perder a un ser querido no es nada fácil, es muy duro. Pero solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Así que los que tienen a su familia a su lado, pues que la pasen súper, que lo disfruten. Día a día aprovechemos los segundos o minutos, las horas, los meses, los años. Disfrutemos con la familia. Así es como el día de hoy venimos a visitar a mi mamita, ¿verdad? Y como les digo, nunca se olviden de sus seres queridos, que ellos desde el cielo nos están cuidando, nos están viendo. Ellos cada día nos cuidan, ¿verdad? Desde el cielo. Así que no nos olvidemos de ellos. Así que siempre tendremos nuestras oraciones, ¿verdad? Pues después de la muerte nunca se sabe dónde va a estar uno, dónde estará. Solo Dios sabrá qué va a pasar después de la muerte, ¿verdad? Chuchari, tako shakahut, chpan. Ahí está mi hermana, está arreglando las flores.
Muy bien, pues así es como pusimos las flores ahí. Uy. Por acá estoy dando un recorrido por el cementerio de San Juan Luciano. Por acá voy visitando a todos los difuntos, ¿verdad? Los vecinos que ya no están tan bien. A los abuelos, a mis tíos, a todos. Tengo muchos familiares por acá, pues por acá voy pasando. Uh-huh. Por acá están los nombres, unos que tienen ahí puesto la cruz, tiene sus nombres, la fecha de fallecieron. Qué triste, amigos. La verdad, yo me siento muy triste. Pero aquí sigo luchando día a día. No tenemos que rendirnos. Porque yo sé que algún día nos reencontramos nuevamente con nuestros seres queridos. Nada es para siempre aquí en este mundo. Todo es pasajero. Así que mientras tanto, disfrutemos día a día. Es lo único que yo les puedo decir. Muy bien, amigos, así que gracias por acompañarnos en esta maravillosa tarde. Gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. Muchas bendiciones. Les mando muchos abrazos y besos a la distancia. Así que disfrutemos día a día a todos los que estamos bien de la salud, ¿verdad? Porque la verdad es muy triste cuando uno está enferma o cuando uno tiene un familiar que tiene una enfermedad, pues la verdad ya es muy difícil, ¿verdad? Así que hay muchos están luchando contra muchas enfermedades, están luchando con la vida para vencer toda clase de enfermedades. A veces muchas cosas nos pasan en la vida mientras estamos vivos, pero nos pasan muchas cosas de maravillas también cuando estamos bien. Así que disfrutemos cada día que pasa como si fuera nuestro último día. Así que un fuerte abrazo a la distancia para cada uno, los quiero mucho, cuídense siempre, muchas bendiciones, nos vemos hasta el próximo video.